Buenos días, mi nombre es Verónica Martín Galán y soy la coordinadora de telemedicina del Servicio Extremeño de Salud. Quiero agradecer a FADEX la posibilidad de participar en este primer congreso virtual de la Federación y venir a presentaros el pasado, presente y futuro de la telemedicina en el Servicio Extremeño de Salud. La situación sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha obligado a replantear la provisión de servicios de atención sanitaria, así como la comunicación entre profesionales y entre los profesionales y los pacientes. La telemedicina se ha visualizado como una oportunidad en tiempos de COVID-19, ya que se trata de una herramienta digital idónea para el manejo de los pacientes, disminuyendo las visitas presenciales a los centros sanitarios, facilitando el seguimiento de sus patologías y reduciendo la probabilidad de contagios por el SARS-CoV-2 entre el personal sanitario y los pacientes. En estos meses, la telemedicina ha estado en boca de muchos, pero ¿qué es la telemedicina? Veámoslo. El término telemedicina viene del griego tele, distancia a lo lejos, y su unión con la palabra medicina. Por tanto, telemedicina significa medicina a distancia o medicina a pesar de la distancia. El origen de la telemedicina está indisolublemente ligado al de las telecomunicaciones, es decir, al envío de información a través de largas distancias por medio de señales electromagnéticas. Fue a principios del siglo XIX cuando apareció el telégrafo, que permitió la comunicación a grandes distancias. Gracias a su velocidad de comunicación, el telégrafo fue adoptado por la telemedicina. En situaciones militares. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos se utilizó el telégrafo para pedir suministros médicos, así como para comunicar muertos y heridos en el campo de batalla. Parece probable que el telégrafo se utilizara también para hacer consultas médicas. A finales del siglo XIX, Bell patentó el teléfono, pero no fue hasta el comienzo del siglo XX cuando la gente común accedió a él de forma masiva. Entonces, médicos y pacientes podían hablar directamente por teléfono. Además, los proveedores médicos podían hablar por teléfono a otros médicos con el fin de consultar o intercambiar información. La primera idea de la telemedicina, tal y como la conocemos hoy en día, apareció en la edición de abril de 1924 de la revista Radio News. En ella, una ilustración futurista mostraba una máquina con televisión y micrófono que permitía a un paciente comunicarse con su médico. El aparato incluía, además, el uso de indicadores de latidos del corazón y de temperatura. Sin embargo, los primeros usos de la telemedicina para transmitir vídeo, imágenes y datos médicos complejos se produjeron a finales de 1950 y principios de 1960. Con el auge de Internet en la década de 1990, llegó la explosión de la información, una auténtica revolución en telemedicina que ofrece las primeras definiciones. Según la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina se define como el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico. Estos servicios se ofrecen por profesionales que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación con objeto de intercambiar datos para realizar diagnósticos, prescribir tratamientos o prevenir enfermedades. También se incluye la formación permanente de los profesionales de atención de la salud y las actividades de investigación y evaluación. El INSALUD, en la definición que hizo en el documento Marco de la Telemedicina, utilizó también una variante de esta definición en la que no solo comunica que la distancia debe ser un factor crítico, sino que habla también de la localización de los pacientes. De esta manera se incluye en telemedicina aspectos de accesibilidad que no tienen tanto que ver con la distancia como el hecho de pacientes que, aunque están cerca de los hospitales o cerca de los centros de salud, por distintas situaciones no pueden desplazarse o tienen más difícil el desplazamiento hasta los centros sanitarios. Este puede ser el caso, por ejemplo, de las personas que están institucionalizadas en residencias de mayores,
cuyo acceso a las consultas externas de los hospitales siempre es muy complicado, ya que requieren de una ambulancia y de profesionales sanitarios que los acompañen hasta dichas consultas externas. Otra definición también muy interesante y que actualmente está muy en boga es la llamada M-Salud o M-Health, que se trata de la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles como teléfonos móviles, tablets, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes personales digitales y otros dispositivos inalámbricos. Todos estos componentes están haciendo que se produzca una transformación del sistema sanitario y de todos los agentes que participan en él. ¿Por qué en Extremadura existe un programa de telemedicina? La gran dispersión geográfica y la baja densidad demográfica son las principales justificaciones de esta necesidad, ya que dificultan el acceso hospitalario de múltiples pacientes, especialmente de aquellos con residencia en el ámbito rural, teniendo su hospital de referencia a una distancia considerable. Hay algunas especialidades en nuestra comunidad autónoma que son de referencia y solo se encuentran localizadas en un hospital, como puede ser la cirugía maxilofacial o la cirugía hepatobiliar. Y para acceder a estas consultas hay usuarios del sistema sanitario público que deben realizar casi 3 horas de desplazamiento de ida y 3 horas más de vuelta. También el envejecimiento poblacional es un motivo para poner en marcha un programa como este, ya que muchas personas por su edad tienen dificultades para desplazarse hasta su hospital de referencia. Las comunicaciones en nuestra comunidad autónoma a veces no son las deseadas y todo esto dificulta el acceso a las consultas externas hospitalarias. Por estos motivos, en el año 2002 comienza a pilotarse un programa de telemedicina en el Servicio Extremeño de Salud. Los objetivos que se planteaban en ese momento era mejorar el acceso de las zonas más aisladas, mejorar el acceso a ciertos grupos de población y se fueron incorporando otros objetivos como gestionar el cambio que suponen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de orientación al usuario. En otras ocasiones identificamos a profesionales que son muy innovadores con las tecnologías de la información y la comunicación y el objetivo de este programa es garantizar la seguridad y la calidad de las herramientas que están utilizando. En esta diapositiva podéis ver un cronograma de cómo se ha ido transformando digitalmente el Servicio Extremeño de Salud en lo que se refiere fundamentalmente a la telemedicina. En el año 2002 se comienza a pilotar el programa de telemedicina. En paralelo se pone en marcha la historia clínica electrónica de nuestra región, que se denomina JARA. En el 2003 se produce el arranque de la telemedicina y se sitúan equipos en 18 centros de salud y 11 en hospitales. En 2007 se incorporan las prisiones de Cáceres y Badajoz a este programa y va creciendo sucesivamente el número de centros que se incorporan. En 2015 se hace una renovación completa de todos los equipos y se sitúan 20 equipos en los 14 hospitales de nuestra región, 51 en centros de salud, 10 en centros sociosanitarios y 3 en penitenciarios. En 2016 se incorporan equipos a las urgencias hospitalarias para atender los ictus que ocurren en remoto y conectar con los neurólogos que están de guardia en las unidades de ictus de Cáceres y Badajoz, lo que denominamos teleictus. En el año 2019 comienzan a pilotarse otras dos funcionalidades muy importantes que explicaremos a continuación, la e-consulta y la videoconsulta. Y en 2020, con la llegada y la aparición del COVID, estos pilotajes se amplían a todos los centros y a todos los profesionales para que convivan la telemedicina, la consulta, la videoconsulta y las videoconferencias con otros sistemas como el Teams. Las teleconsultas,
que se ponen en marcha en el año 2003 son apoyadas por profesionales sanitarios en origen, es decir, que está un profesional sanitario junto al paciente, que puede estar en un centro de salud, en un hospital comarcal, en un centro penitenciario o en un centro sociosanitario, y en el otro extremo está el profesional de referencia en su hospital. Desde el año 2003 hasta la actualidad se ha consolidado un modelo organizativo de trabajo que genera confianza tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes que lo utilizan. Este modelo está avalado con más de 155.000 teleconsultas realizadas desde 2003 hasta 2019 y un crecimiento anual en los 17 años de funcionamiento de un 21%. Este hecho cobra especial importancia si tenemos en cuenta que la telemedicina no dispone de un marco legal y regulador de aplicación concreta, lo que genera no pocos interrogantes jurídicos y deontológicos en relación a los actos médicos realizados mediante telemedicina y la responsabilidad que tendrían los profesionales sanitarios ante un diagnóstico no presencial erróneo. El modelo de telemedicina se basa en la equidad y en la ética. Es decir, los equipos se encuentran en centros sanitarios o sociosanitarios junto a los pacientes, lo que minimiza la brecha económica, digital y cultural de los usuarios. Para ello, actualmente tenemos localizados 20 equipos en hospitales, 51 en centros de salud, 10 en centros sociosanitarios y 3 en penitenciarios. Otra de las características que ha hecho que se consolide este modelo es la seguridad asistencial y tecnológica, que se consigue a través del diseño de las teleconsultas y de protocolos de derivación por parte de los profesionales sanitarios. También la imagen de la videoconferencia nos ayuda a hacer una identificación unívoca del paciente y de su cuidador principal, en caso de tenerlo. Otros motivos son la información que se genera en la consulta. La imagen del paciente es absolutamente fundamental, pues permite la inspección del mismo y puede aportar mucha información sobre una sospecha diagnóstica, antecedentes personales, la capacidad funcional que tiene la persona o su estado emocional, así como otros muchos aspectos del lenguaje no verbal. Además, siempre junto al paciente hay presencia de un profesional sanitario que va a facilitar la consulta y la toma de algunos parámetros. Se entrega un informe emitido por el médico al paciente en el momento en el que concluye la teleconsulta. Y además también en caso de que existan consentimientos informados, porque los procedimientos así lo requieran, se le hace una lectura del mismo y una entrega. Los profesionales trabajan dentro de su entorno habitual, dentro de la historia clínica electrónica y además este sistema permite almacenar archivos como pueden ser las imágenes dermatológicas en la historia del paciente para que se puedan consultar por cualquier profesional en cualquier momento. El sistema de telemedicina también nos ayuda a la formación continua de los profesionales. Además de ser un sistema seguro, asistencial y tecnológicamente, es un sistema de alta calidad en cuanto a los dispositivos que utiliza. Apoya y ayuda a la coordinación entre los niveles asistenciales, es decir, entre atención primaria y atención especializada, y también es motor de innovaciones y de investigaciones. Otro aspecto que avala este modelo es que actualmente estamos trabajando con 25 especialidades diferentes dentro de nuestra comunidad y en breve queremos ampliar estas especialidades con 4 más, como son farmacia, como son cirugía plástica y especialidades específicas de enfermería como las ostomías o las úlceras. En el caso concreto de la diabetes, la telemedicina que se realiza en el Servicio Extremeño de Salud, las funcionalidades que tienen, se centran en las teleconsultas, que pueden ser con paciente o con expertos, en la telemonitorización, también en la teleeducación y en las e-consultas. Vamos a ir describiéndolas, qué significa cada una de estas cosas, en las siguientes diapositivas.
Desde el año 2005 existe en telemedicina la especialidad de endocrinología y nutrición. Es una de las 5 especialidades más desarrolladas por telemedicina dentro del SES. Desde el año 2005 se han realizado más de 15.000 teleconsultas de endocrinología, por lo que ha crecido más de un 1.500%. En 2019 se realizaron solo de esta especialidad 1.500 teleconsultas. Para el desarrollo de estas teleconsultas se requiere un profesional sanitario junto al paciente que verifique el cumplimiento del protocolo de derivación. Por ejemplo, que existe un análisis de hemoglobina glicosilada reciente y también ayuda a la toma de medidas como el peso, la talla o la glucemia capilar. Otro de los programas que se lleva a cabo desde telemedicina es el programa de detección precoz de retinopatía diabética. La retinopatía diabética consiste en un deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Afecta a entre 15 y el 50% de los pacientes que padecen diabetes y constituye la segunda causa de ceguera en España y la primera en edad laboral del mundo. Esta es una patología que es susceptible de ser cribada, de ser detectada en pacientes cuando todavía pueden tratarse. Y para ello utilizamos retinógrafos. El objetivo, por tanto, de este programa es reducir las complicaciones de la retinopatía diabética, en especial la ceguera, mediante la realización de retinografías a los usuarios que tienen un registro de diabetes con problema de salud en atención primaria. El objetivo es detectarla en estadios precoces susceptibles de aplicarse tratamiento. Para ello utilizamos retinógrafos no midriáticos que vamos moviendo, realizando circuitos entre los centros de salud de nuestra comunidad autónoma. El programa de detección precoz de retinopatía diabética realiza retinografías a personas con diabetes bienalmente en sus centros de salud. Las imágenes son enviadas telemáticamente a los oftalmólogos de referencia para su valoración. Las personas con hallazgos compatibles con retinopatía diabética o edema de mácula diabético son citados presencialmente por oftalmología para establecer un diagnóstico definitivo. Desde el año 2010 se han realizado más de 17.000 retinografías, con un crecimiento medio anual del 29%. Solo en 2019 se valoraron a 3.700 personas con diabetes. En estos años se han localizado hallazgos compatibles con la retinopatía diabética en más de 1.400 personas con diabetes, un 10,19%, y otras patologías diferentes a la retinopatía diabética, pero no por ello menos importante, a 900 personas más. Dentro del ámbito de la monitorización, se ha puesto en marcha recientemente un proyecto denominado Unidades Tecnológicas de Diabetes. Como he comentado, son proyectos de telemonitorización continua de personas, en este caso concreto con diabetes tipo 1, que incluyen teleeducación, lo que antes hemos visto que está en el ámbito de la M-Salud. El objetivo de este proyecto es mejorar la coordinación en lo que se refiere al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas con diabetes tipo 1, susceptibles de llevar bomba de insulina o sensores. También mejorar la gestión de estas personas a través de un programa de capacitación y adopción de la monitorización remota. Y, por supuesto, fomentar el empoderamiento del paciente y o del cuidador con objeto de facilitar el manejo de su enfermedad, garantizando que sea compatible en un entorno laboral, familiar y de salud. Los pacientes que tienen actualmente o vayan a necesitar una bomba de insulina en nuestra región, dispondrán también de una app en el teléfono con la que podrán ir viendo las distintas mediciones que le ofrecen sus dispositivos. Asimismo, los profesionales disponen de otra aplicación, en este caso tipo web, para hacer el seguimiento remoto de los valores de estos pacientes.
Otro aspecto muy importante también dentro de la telemedicina es la formación de los propios profesionales. Desde el SES también se trabaja para que se formen a distancia, en remoto. Aquí podemos ver un ejemplo concreto de teleformación en la prevención del pie diabético. En resumen, los beneficios de la telemedicina en la gestión de la diabetes son los siguientes. Equidad en el acceso. Permite tener una calidad universal independientemente de la localización en la que esté el paciente. Reduce considerablemente los desplazamientos innecesarios. Mejora la comunicación y la formación entre los profesionales de los distintos niveles asistenciales. En la literatura especializada también nos indican que mejora la gestión de la enfermedad, el control de peso, el control glucémico, el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas y de actividad física, el conocimiento sobre las consecuencias de la no adherencia al tratamiento, la propia adherencia al tratamiento o la detección temprana de las complicaciones o la calidad de vida. Asimismo, también se ha visto evidenciado la reducción de tiempos empleados por visita médica o el número de veces que debe ausentarse de su trabajo el paciente por motivos de su diabetes. Además, la oferta de tecnologías de la información y la comunicación en el proceso asistencial es muy amplia. Existen distintos tipos de tecnología que podrían apoyar las distintas fases del proceso asistencial de un paciente con diabetes, desde la prevención primaria y secundaria, pasando por el seguimiento, la detección temprana de las complicaciones o la rehabilitación de las mismas. Y esta era la telemedicina hasta la llegada de la COVID-19. El 15 de marzo se establece el estado de alarma por la COVID-19. Desde la identificación de los primeros casos se ponen en marcha planes de contingencia en los centros sanitarios de Extremadura, que incluyen la suspensión de las visitas que no son esenciales y la realización en modo no presencial de las visitas no esenciales. Para ello, desde el sistema de información se ponen en marcha muchas funcionalidades que faciliten la labor de los profesionales y la accesibilidad a los usuarios. Una de las más importantes es el Centro de Salud Online. El Centro de Salud Online es una app diseñada por el Servicio Extremeño de Salud para la comunicación entre los usuarios y el sistema sanitario. Dentro de esta aplicación podéis realizar muchas gestiones, como por ejemplo solicitar una cita. Y dentro del ámbito de la telemedicina, una muy importante, que es la videoconsulta con vuestro médico a través del smartphone, del teléfono móvil que tengáis. Otra de las funcionalidades que se ha puesto en marcha ha sido la e-consulta. Una consulta es una consulta digital entre el médico de familia y el especialista. Evitan consultas innecesarias o inapropiadas y pueden conducir a un uso más eficiente del tiempo de un especialista. También se pusieron en marcha la prescripción farmacéutica no presencial, es decir, ya no se requería la presencia del paciente para que se mantuviera una prescripción farmacéutica, y también los trámites administrativos como las bajas sin requerimiento de la presencialidad del paciente en el centro de salud. Otra de las grandes incorporaciones fue que todos los ordenadores del Servicio Extremeño del SES disponen de webcam y de sistema de audio y de sistemas de videoconferencia, lo cual ha permitido que se mantuvieran los comités, comisiones y reuniones profesionales. Y en un aspecto más humanitario, para los pacientes ingresados en los hospitales durante el estado de alarma, se pusieron en marcha videollamadas familiares, con el objeto de que los familiares de los pacientes ingresados pudieran seguir su evolución y verlos, sin el riesgo de contagiarse si lo visitan presencialmente. Y para concluir, me gustaría hablaros del futuro de la telemedicina. El futuro en el ámbito tecnológico puede ser muy incierto, pero desde el Servicio Extremeño de Salud ya llevamos años apostando en proyectos innovadores, en proyectos futuristas, de los que os traigo dos ejemplos.
Uno de ellos es la plataforma de teleconsulta sanitaria y telemonitorización en el entorno rural, que se denominó Asistic. Este es un proyecto que se llevó a cabo hace un tiempo en el área de salud de Plasencia y en la que se entregaron a los pacientes tablets, básculas, glucómetros y tensiómetros para que desde sus propios domicilios o lugares de trabajo se tomaran ellos mismos las medidas y las descargaran en la tablet para luego ser enviada a su médico de familia o a su enfermero de centro de salud. Otro proyecto innovador en el que está participando el Servicio Extremeño de Salud y que tiene que ver con las tecnologías es el proyecto europeo MoveCare. En este proyecto se pretende desarrollar una herramienta de cuidado y de atención domiciliaria a personas mayores, centrado principalmente en un asistente virtual robotizado. En este proyecto participa Extremadura con universidades de Milán, Italia, Suecia, Chipre, Eslovenia, Inglaterra o Francia. En el caso del Servicio Extremeño de Salud, en su implicación en este proyecto, lo que se ha realizado aquí en nuestra región ha sido el pilotaje de estos equipos. Así que ha habido ya personas mayores en nuestra comunidad que han podido probar cómo se convive con un asistente virtual robotizado. Muchísimas gracias por vuestra atención y ha sido un placer, lo reitero, el poder participar en este congreso virtual. Espero que os haya gustado. Un saludo.